Bueno, este nuevo tema de estadística son las medidas de tendencia central para datos agrupados, o sea, cuando los datos son mayor de 30 y ellos son agrupados en intervalos. Las medidas de tendencia central que vamos a estudiar son los parámetros que indican el valor hacia el que tienden a ubicarse los datos. Hay tres medidas que son la media aritmética o el promedio, la moda y la mediana. Esos tres parámetros son los que vamos a aprender a calcular en un grupo de datos pero agrupados. Recordemos que para datos no agrupados la media o promedio es la división entre la suma de todos los valores y el número de los datos. La moda es el dato con mayor frecuencia y la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Voy a hacer un ejemplo rápido con solo cuatro datos. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio se hace calculando la suma de los datos, sea 3, 6, 10, más 4, 14, más 7, 21, más 8, 29. ¿Cuántos datos son? 7. Haciendo esa división, queda 4.1, eso sería el, la media o el promedio. Si nos preguntan la moda es el dato que más se repite, o sea que la moda en este caso sería 4. Y la mediana es el dato de la mitad cuando los datos se han ordenado. En este caso están ordenados de menor a mayor. El dato de medio es este 4. Esa sería la mediana. Eso sería para datos no agrupados. Para datos agrupados lo vamos a aprender a calcular. Se calcula sumando todos los productos de la marca de clase. Entonces vamos a necesitar la marca de clase que en la anterior aprendizaje lo hicimos, que es el representante del intervalo, y esa multiplicación que se hace entre esa marca de clase y la frecuencia absoluta. Luego se divide en ese número que dio esa multiplicación con el número total de datos. Simbólicamente se hace de la siguiente manera. Este es el símbolo de media. Esto significa sumatoria. X sub i es el dato. F sub i es la frecuencia absoluta de ese dato y n es el número de datos. Esa sería nuestra fórmula para hallar la media. La moda es el dato que representa la mayor frecuencia absoluta, el dato que más se repite, pero se va a calcular así. Li se va a llamar el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta, que se va a llamar clase modal. A es la amplitud del intervalo. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a esta clase modal. Es un intervalo que vamos a definir. Y F sub i más 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a esa misma clase modal. La mediana se encuentra ubicando la frecuencia acumulada que contiene el dato que está en la mitad de los datos cuando están organizados de menor a mayor. Se calcula de la siguiente manera. También está la fórmula. N es el total de datos. Li es el límite inferior del intervalo que contiene a n medios. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Ya vamos a ver cómo se saca la clase mediana. F sub i la frecuencia absoluta de la clase mediana y a la amplitud del intervalo. La clase mediana es el intervalo que contiene a n medios, donde n ya vimos que es el total de datos. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar estas fórmulas. Dice que el tiempo en segundo que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día viene dado por la tabla.
Entonces, de 0 a 30 segundos, 3 personas. De 30 a 60 segundos, 7 personas. De 60 a 90, 10 personas. De 90 a 120 segundos, hay 9 personas que se demoran. De 120 a 100 segundos, 8. De 150 a 180 segundos, 3 personas. La pregunta es que hallar las medidas de tendencia central, o sea, moda, mediana y media, e interpretar qué significa. Bueno, tenemos nuestra tabla. Para calcular esos datos tenemos que elaborar la tabla con las siguientes columnas. Tenemos que hacer una columna marca de clase, una con frecuencias absolutas, otra con absolutas acumuladas y una multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces, nuestros intervalos es 0 a 30. Entonces ahí están 0 a 30 segundos. Aquí se incluye del 0 al 30, del 30 al 60, del 60 al 90. Bueno, esos son los intervalos que ya teníamos. La marca de clase, ¿cómo se calcula? Ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Se suma el 0 con el 30, se divide entre 2. Dividimos el 30 con el 60, dividimos entre 2. El primer número se llama límite inferior y el segundo número se llama límite superior, para que tengamos en cuenta. 60, 90, 90 más 120 dividido 2, 120 más 150 dividido 2, 150 más 182. Cada uno de esos numeritos es la marca de clase. Bueno, estas son las marcas de clase. La frecuencia absoluta, pues es la que aparece en la tabla. De 0 a 30 es 3, 7, 10, 9, 8, 3. Estas son las frecuencias que aparecen en la tabla. ¿Cuál es el total de personas encuestadas? 40. Esos números son entonces lo que aparece en la tabla, por favor. La frecuencia acumulada, recuerden que es ir sumando, entonces 3. En la segunda columna se suma el 3 con el 7. Para la tercera columna sumamos 3, 7 y 10. 3 más 7, 10, más 10, 20. En la siguiente, pues 10 más 10, 20, más 9, 29. Más 8, 29 más 8, 37. 37 más 3 da 40. Recuerden que estos números deben coincidir. Y la cuarta columna es xy por f sub i, o sea, estas dos columnas. O sea que aquí es 15 por 3, 45, 45 por 7, luego 75 por 10, 105 por 9, 135 por 8 y 165 por 3. Y vamos a colocar la suma de una vez porque la vamos a necesitar ahora. Da 3630. Ustedes no tienen que colocar. Este sería entonces el resumen de la tabla. Ya sin los cálculos. Ahora sí vamos a calcular la media. ¿Se acuerdan la sumatoria que nos dio? Todos estos que están encima son las multiplicaciones que acabamos de hacer. 15. Todas estas son las multiplicaciones que hicimos, que al final hicimos la suma y dio 3630. Entonces, la media es esa suma dividido el total de datos, n, o sea, 40. Y eso nos da 9,75. O sea que los 40 usuarios tardan 90,75 segundos en promedio en conectarse a la página web. La moda. Tenemos que definir cada una de esas variables que están ahí. Entonces, para hallar la moda, primero se debe identificar en la tabla el intervalo con más alta frecuencia. Entonces, nos devolvemos hasta la tabla. Nos devolvemos a la tabla y vemos cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Entonces es este, miren, que es de mayor frecuencia, es 10. ¿Cuál es el intervalo? 60-90 el que tiene. Con ese es que vamos a trabajar.
Ahora, se- eh, recuerden, este es el límite inferior y este es el límite superior. Ahora, ¿por qué doy eso? Porque necesitamos el límite inferior. El límite inferior es entonces 60 de ese intervalo. Necesitamos la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Pues de 60 hasta 90 hay 30 segundos. Entonces esa es la longitud, la amplitud del intervalo. Y todos los intervalos tienen la misma amplitud. 60. 30, perdón. La frecuencia dijimos que es 10, la que acabamos de ver. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior al intervalo 60-90. La frecuencia absoluta, miren, esta es 60-90. La frecuencia anterior es 7, este que está aquí, 7, 7. Ahí está. Y esta es la frecuencia absoluta posterior al intervalo 60-90. Entonces, miren, F sub i es 10, la anterior es 7 y ahora nos toca mirar la posterior, que es 9. Y ese es el dato que vamos a tomar, 9. Listo, entonces, 9, ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en los datos. Ya tenemos LI vale 60, F sub i vale 10, F sub i menos 1 es 7, F sub i es 10, F sub i menos 1 es 7, Fi de nuevo es 10 y F sub i más 1 es 9. Y la amplitud 30. Hacemos todos esos cálculos. Entonces, ¿qué hicimos primero? Hicimos 10 menos 7. Este 10 menos 7 queda 3. 10 menos 7, 3. 10 menos 9, 1 por 30. Ahora, 3 más 1 da 4. Lo único que hicimos en ese paso. Y ahora 3 por 30 da 90. Y 90 cuartos, 60 más 90 cuartos. Entonces hacemos la división, 90 entre 4 da 22,5 y 60 más 22,5 da 82,5, que sería la moda. El dato que más se repite es 82,5.